Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego Ramsés Rodríguez Hernández, pertenezco al grupo 14 y la temática de este video es abordar la evidencia 2 de la materia de ética, transparencia y cultura de legalidad. El objetivo de esta tarea es abordar una reflexión sobre una problemática social, la cual implique una violación de un comportamiento ético, transparente y de cultura de legalidad, así como el Estado del Derecho. La problemática que vamos a abordar en este video es acerca de un abogado en el cual le toque tomar un labor de defensor hacia una persona cuya dependencia sea culpable. El primer punto que abordaremos de esta reflexión sería desde la perspectiva ética. ¿Qué nos menciona esto? Desde la perspectiva ética profesional, un abogado tiene la obligación de respetar el derecho a toda persona para una defensa adecuada. Esto nos quiere decir que aunque sepamos que nuestro cliente es culpable, tenemos que hacer lo posible sin romper ninguna barrera legal para poder darle una defensa adecuada. ¿Ok? La ética no significa encubrir o justificar el delito, sino asegurar que el proceso sea justo del abogado. Como lo volvemos a mencionar, la labor del abogado no es buscar siempre exactamente que el cliente sea culpable, más que nada asegurar que tenga un juicio justo. Una alternativa que puede tomar el abogado, si ve que el conflicto no es sostenible por diferentes motivos morales, puede renunciar al caso siempre y cuando el cliente no lo deje indefenso y lo deje con otro abogado pertinente. El siguiente punto de perspectiva que abordaremos sería desde una perspectiva de transparencia. ¿Qué nos quiere dar a entender la transparencia? La transparencia exige que el abogado sea claro en los límites de su función. Esto nos quiere decir que el abogado, al momento de tomar el caso, averigua que el cliente en realidad es culpable, va a comentarle esto al cliente y explicarle hasta dónde está capacitado él para poder llevar a cabo este juicio. Le debe explicar al cliente que no debe ocultar información ni al juez ni a las autoridades, mantener una comunicación honesta sobre las probabilidades reales del caso y las consecuencias legales en dado caso de cometer un acto ilícito. El siguiente punto que abordaremos sería desde la perspectiva de la cultura de legalidad. ¿Qué nos quiere decir esto? La cultura de legalidad implica que tanto ciudadanos como los abogados se comprometen a cumplir la ley y promover su respeto. Esto en práctica, ¿qué nos indica? Nos indica que el abogado debe de cumplir su rol de defensa dentro de los márgenes de la ley sin recurrir a trampas, corrupción o alguna práctica dilatorias. ¿Ok? Eso también contribuye a que el cliente entienda que la justicia se basa en normas y que deben respetarse incluso si no le favorece. Así el abogado, como un ejemplo de esto, ejerce su profesión sin vulnerar ninguna confianza pública. El penúltimo punto de vista que abordaremos antes de la reflexión es de la perspectiva de este caso dentro del Estado del Derecho. ¿Qué nos quiere dar a entender el Estado del Derecho? En un Estado de Derecho, todos, incluido el culpable, tienen derechos que se deben ser protegidos por igual. Esto en la práctica nos lleva a que el abogado garantice que el juicio se desarrolle conforme a la ley y evite abusos de autoridad o de violaciones a los derechos humanos. Esto en dado caso que el cliente sea culpable, nos debemos de asegurar que se fortalezca el sistema para que asegure que las condenas sean producto de un proceso justo y de no arbitrariedades. Esto nos lleva a la conclusión que el sistema se legitimiza y se reafirma que la justicia no depende de la arbitrariedad de jueces, fiscales o abogados, sino de la ley. Ahora abordaremos el último punto, que será la reflexión. Para concluir, se puede resolver que este dilema protege a un cliente culpable al comprender que la función de un abogado no es encubrir delitos, sino asegurar que el juicio sea justo. Desde el punto de vista ético, tiene que actuar con honradez y sin mentir. Desde el punto de vista de transparencia, es necesario que se explique al cliente acerca de los límites y las repercusiones legales que este caso puede tener. Desde la cultura de legalidad, es necesario acatar las reglas sin tratar de obtener beneficios ilegales. Desde el punto de vista del Estado de Derecho, es preciso garantizar que se respeten los derechos de todas las personas. De esta manera, el abogado, al demostrar que la ley se aplique de forma justa y sin arbitrariedades, consolida que la justicia, incluso si el cliente es culpable. Con esto cierro el tema y cierro la actividad que voy a entregar.